Nos encontramos en la zona paracentral de El Salvador, en el área conocida como la zona de los Nonualcos, en uno de sus poblados que la conforman y que curiosamente no tiene el vocablo nonualco. Estamos hablando de la villa de Santa María Ostuma en el departamento de La Paz, el poblado de las Cinco Barrancas, un lugar enclavado en la cúspide de una colina a las faldas del volcán Chinchontepec y que recientemente se ha convertido en una zona productora de frutas acá en El Salvador. Su rico suelo permite que Ostuma sea un área donde la agricultura no solo sea un motor económico, sino también parte de su identidad como ostumeños. Conozcamos este casco central en la que actualmente es la capital salvadoreña de la piña. Un lugar que definitivamente la fruta es el motor económico de toda esta zona. De hecho, la región de los Nonualcos en general es una zona productora de una gran cantidad de frutas que se comercializan en El Salvador y que también sirven para exportar a otros países de la región. Iniciando este recorrido, hablando sobre la historia, pues así como la región de los Nonualcos, la actual Santa María Ostuma fue durante la época precolombina habitada por tribus yaquis o pipiles de esta rama nonualca. De hecho, según investigadores como Jorge Lardé, todo este florecimiento de la población en esta zona fue previamente al periodo preclásico de la historia maya en El Salvador. De hecho, no se sabe a ciencia cierta si había una organización administrativa similar a los señoríos que existían acá en El Salvador, como el Tecpanizalco, Cuscatlán o Quelepa, pero de cierta forma los nonualcos comercializaban con estos otros señoríos y gran parte de su alfarería también era consumida por diferentes espacios en la actual El Salvador. De hecho, pues los poblados nonualcos eran conocidos como unos pueblos con un nivel militar bastante interesante que aprovechaban para ellos toda la orografía de la zona, que es bastante montañosa, y eran bastante sigilosos. Así es que para los invasores españoles fue bastante difícil tratar de conquistar estos espacios. Y por lo tanto, pues, las batallas en contra de la población nonualca, pues, no fue algo muy fácil de realizar para ellos. De hecho, hablando ya de lleno sobre este poblado y este nombre que Ambrano menciona, que este es uno de los poblados dentro de la ruta de los nonualcos que no lleva el sufijo nonualco, la palabra Ostuma es un vocablo tergiversado del náhuatl, que recordemos que los españoles le ponían el nombre depende de cómo ellos entendían la palabra o escuchaban de los pueblos originarios. De hecho, Ostuma en castellano significa las 5 barrancas o las 5 cuevas, debido a que la topografía del lugar es bastante accidentada y de hecho, de la misma forma, el casco urbano de Santa María Ostuma es de esta forma, aprovecha de cierta manera la orografía del lugar, la topografía, para el diseño de sus calles y avenidas. De hecho, esta que es la principal, la calle principal, es una de las más rectas de este poblado. Y a los extremos, a los dos lados, pues son unas calles y avenidas con una pendiente bastante interesante, y que en esta parte prácticamente es donde se asenta todo el comercio central de esta villa. De hecho, ya después de la época de la invasión española, uno de los primeros textos que se conocen de Ostuma es un reporte del alcalde mayor de San Salvador, don Manuel Gálvez y Corral, el cual lo escribió en 1740 mencionando sobre este pueblo de manera textual, y abrimos comillas, ¿verdad?
se halla en una de las faldas del volcán que se llama de San Vicente, y que para llegar a este pueblo es muy peligroso el camino, por los muchos barrancos que se ofrecen. Y cerramos comillas. Y otro de los escritos de la época de la colonia es en 1770, en el momento en el cual el arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz, este personaje de la historia centroamericana, que agarró sus maletas desde Santiago de los Caballeros y empieza a recorrer gran parte del reino de Guatemala. Y para describir al poblado de Ostuma, él indicaba que vivían 75 indios tributarios que ascendían a 375 habitantes, dedicados al cultivo de maíz y a la crianza de aves de corral, y administrativamente perteneciente al curato de Santiago Nonoalco. Bueno, y hablando un poco de su división política, de la época, por supuesto, en 1786 se incorpora a Santa María de Ostuma al partido de Zacatecoluca. Y posteriormente, en 1807, y de acuerdo con un reporte del intendente provincial de San Salvador, Antonio Gutiérrez y Ulloa, en Santa María de Ostuma vivían 8 españoles, 702 indígenas y 24 ladinos, sumando un total de 734 habitantes. Y en la toma, en este momento, estamos observando esta placa, de la cual vamos a hablar un poco más a detalle cuando hablemos ya de la época republicana, pero es un vestigio de el proceso de reconstrucción que sufre esta villa luego de los sismos de enero y febrero de 2001. Pero bueno, volviendo a la colonia, la población no contaba con industrias y su principal cultivo era el maíz, junto con otras frutas, destacando la piña real, conocida por su gran tamaño. Además, criaban algunos ganados y en los ranchos de los ladinos se cultivaba añil. Y bueno, continuamos caminando acá sobre esta calle principal. Estamos muy cerca ya de lo que podemos llamar el casco central de la ciudad, que no tiene la forma usual de la ley de Indias, pero es porque está justamente montado sobre esta loma. Entonces estamos como en la zona de la cúspide, pero es como una cúspide plana o aplanada, y por esa razón esta calle pues permite esta forma. De hecho, aquí estamos observando un salón de usos múltiples, y contigua a ella, esa casa o ese edificio de color azul, es el Cabildo de Santa María Ostuma. Es muy interesante. Y contigua a ella se encuentra la oficina de lo que antes era la oficina de telégrafo. Ahora pues es una sucursal de una empresa de telefonía muy fuerte en El Salvador. Pero bueno, volviendo a la historia, en la época de la República, y de acuerdo con el libro Etnografía de Santa María Ostuma del investigador Carlos Felipe Osegueda, entre el 12 de junio de 1824 y el 9 de marzo de 1863, Santa María de Ostuma cambió varias veces de jurisdicción. Y, por ejemplo, así rápidamente, entre 1824 y 63 o 33, no sé. Formó parte del departamento de San Vicente. Luego, entre 1836 y 1838, pertenece al Distrito Federal. Entre 1838 y 1839 regresa al departamento de San Vicente. Entre 1839 y 1842 pertenece a La Paz. Luego, en 1842, regresa al departamento de San Vicente para reincorporarlo en 1845 a el departamento de La Paz. Posteriormente, en 1847, vuelve al departamento de San Vicente, y desde 1852 ha permanecido como parte del departamento de La Paz.
Luego, un informe estadístico del 1 de mayo de 1858 registra una población de 1.260 habitantes distribuidos en 346 viviendas. Muy interesantes los datos ya de esta época, casi principios del siglo XX. El informe también destaca que en Santa María de Ostuma, se cultivaban diversos árboles frutales, entre ellos naranjas, limones, caraos, coyoles, zapotes, guayabos, anonas coloradas, zapotes, paternas y papayos. Además, se resalta la producción de piñas de Castilla, conocidas por su gran tamaño y sabor. Y de esa forma entramos ya al siglo XX en la historia de Santa María Ostuma, cuando el 10 de abril de 1912, según el decreto legislativo de la misma fecha, durante el gobierno del doctor Manuel Enrique Araujo, se le concede el título de villa. Y en otro decreto legislativo emitido el mismo día, se cambia la jurisdicción de Zacatecoluca a San Pedro Nonualco, y Santa María Ostuma queda en calidad de distrito bajo esta jurisdicción. Y hablando una serie de generalidades de este poblado, podemos mencionar mientras empezamos a recorrer el parque central de esta villa. Se divide en 7 cantones y 8 caseríos. El clima mayormente es cálido y pertenece al tipo de tierra caliente. La cantidad de lluvia anual oscila entre los 1.800 y los 2.000 milímetros al año. Se encuentra en un área conocida como bosque húmedo subtropical, encontrando especies arbóreas como cedro, ceiba, bálsamo, copinol, papaturro y otros. La economía de Ostuma es principalmente la ganadería y la agricultura, donde se extraen productos para comercializar de manera local, regional y nacional. Entre estos productos podemos mencionar lácteos, panela, almidón, tejas y ladrillos de barro. Y las fiestas patronales se celebran entre el 31 de enero y el 2 de febrero en honor a su patrona, Nuestra Señora de Candelaria, que también este poblado comparte sus fiestas patronales y su santa patrona con otros poblados acá en El Salvador. Exactamente, pero bueno, vamos a hablar ahora de un momento un poquito oscuro, iniciando el siglo XXI, en donde Santa María Ostuma, que nosotros no sabemos exactamente en qué momento, le quitan el D a la villa de Santa María Ostuma. Antes era conocida como Santa María de Ostuma. Pero bueno, los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 arrasan prácticamente con el poblado, en donde el primer terremoto destruye 1.212 viviendas, el segundo aumenta el número a 2.418, en donde prácticamente el poblado entero queda reducido a escombros. Únicamente quedaron de pie una guardería, el edificio de la policía y otras casas construidas de cemento y concreto. Lamentablemente, una buena cantidad de este poblado estaba construida en materiales un poco más básicos, bareque, adobe, y por tal motivo, pues, ante la fuerza de los sismos que se sintieron, y principalmente el del 13 de febrero, pues, lamentablemente, sucede esta situación. El daño en el patrimonio nacional se vio reflejado en la destrucción casi total de la parroquia de Santa María Ostuma, una construcción barroca de la época colonial construida entre 1701 y 1730. Actualmente, y como ya vamos a observar en la pantalla, destaca en su actual versión reconstruida luego del 2001 una piña gigante en la cúspide de su fachada. Y hablando justamente de eso, acá en Santa María Ostuma, pues desde hace más de 18 años, en el pueblo se celebra un festival en honor a su fruta más emblemática, la piña, en donde alrededor de 40 productores se dan cita en este festival para comercializar una variedad de productos derivados de esta fruta, que a finales de mayo inicia el proceso de su cosecha. Entre los productos que se pueden encontrar en este festival son, por supuesto, todo en piña, ¿no? Refresco de piña, piña asada con miel,
chocolate o canela, chicha de piña, licor de piña, cócteles de frutas con abundante piña, pupusas de piña, frozen de piña y de otras frutas, paletas de piña con chile, empiñadas con jalea de piña y sorbete artesanal de piña, entre otras cosas que seguramente son muy exóticas. Y en el marco de este festival organizado en el mes de junio, a finales del mes de mayo, se realiza la tradicional procesión de las palancas, en donde ostumeños cargan en hombros unas palancas hechas de varas de bambú, donde cuelgan pues una cantidad de frutas, mayormente piñas. Esta procesión se celebra desde la década de 1930 en agradecimiento a la Santa Cruz por la buena cosecha del año. Y pues luego deriva en el Festival de la Piña, que ahora pues ya básicamente se ha convertido en una verdadera tradición del poblado, y también un momento en el que se recibe una buena cantidad de visitantes del interior de la República o de diferentes puntos del país que vienen a presenciar justamente este festival, y que esperamos pues en algún momento nosotros también venir con nuestra cámara y documentarlo para todos ustedes. Así que bueno, ya con esto vamos cerrando. Estamos casi mostrando la nueva fachada de la iglesia de Santa María Ostuma, o de Ostuma también, como se conoce más popularmente a esta villa, y el campanario original que se logró conservar luego de los sismos de 2001. Ahí tenemos las imágenes, en donde creo que tenemos a la Virgen de Candelaria, si no me equivoco, en medio del atrio, y arriba tenemos esa estructura en forma de una piña gigante, que pues es el símbolo de la villa, ¿no? Exacto, bastante bonita esta construcción, que hace una réplica bastante cercana a la versión original, esta versión construida de arquitectura barroca ya en 1700, y que con toda la reconstrucción pues se resaltan diferentes decoraciones y una gran cantidad de vitrales bastante bonitos. Lastimosamente en esta visita no pudimos conocer el interior de la iglesia, pero pues esperamos en otras visitas poder continuar conociendo más espacios de esta región de los Nonualcos. Así es, y bueno, con estas imágenes nos vamos despidiendo de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, donde hablamos de arquitectura, historia, cultura, costumbres y tradiciones de todos los lugares que visitamos en Centroamérica. Y pues si a usted le gustó mucho este recorrido y quiere apoyarnos para que sigamos llegando con nuestra cámara a más lugares, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece en casi todos nuestros recorridos al final, pues son las maneras alternativas que tenemos para que usted nos pueda apoyar a través de una donación, y con eso pues financiar algunos de nuestros viajes en la región centroamericana. Así que con estas imágenes de la iglesia de Santa María Ostuma en el departamento de La Paz, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica.